Y la situación económica del continente, amigos, es la que moviliza a los distintos sectores, y en este caso hablando del transporte de carga profesional, que también lo llevó a movilizarse en la República Argentina hace unos días, donde paralizaron 24 horas, total fue el paro, y tampoco llegó ningún grano, ningún camión cargado a las terminales marítimas. Este es el informe. Los siguientes minutos son una presentación exclusiva de Nordex, representante para Uruguay de Howo. Los empresarios transportistas argentinos iniciaron a las 0 horas del pasado lunes 18 de julio un paro por tiempo indeterminado en reclamo del pago de una tarifa anual única obligatoria para el transporte de cereales, entre otras medidas. La medida de fuerza golpeó duro en los ingresos de granos a las terminales portuarias argentinas. Según el reporte diario que realiza la Bolsa de Comercio de Rosario, el mismo lunes ingresaron a las terminales menos de 1.700 camiones, cuando el 18 de julio del año pasado entraron a los puertos casi 7.700 vehículos de carga. Desde la Federación de Transportadores Argentinos, FETRA, se sostuvo que la medida de fuerza tiene un alto acatamiento y remarcó que se siente con intensidad en los puertos del Gran Rosario, donde se exporta más del 80% de la soja y sus derivados que produce Argentina. No va a haber ningún camión que pueda entrar a los puertos porque es la única solución para que se nos tenga en cuenta, afirmó por su parte el presidente de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas, CATAC, Ramón Jatip. El paro busca paralizar el transporte de granos y carnes en todo el país, pero se centra en los 22 puertos desde Timbúes a Villa Constitución, una zona donde ingresan por día un promedio de entre 7.000 y 12.000 camiones. La producción de granos transportada por camión es de 137 millones de toneladas por año, lo cual equivale al 37% del total de las cargas del vecino país. Según cálculos de CATAC y la Federación de Transportadores Argentinos, la medida provocaría que dejen de ingresar a las terminales durante la protesta unas 15 millones de toneladas de granos, cálculo condicionado a la extensión de la medida de fuerza dispuesta por tiempo indeterminado. Las cámaras empresarias reclaman al gobierno de Mauricio Macri una serie de medidas que van más allá de una recomposición del precio del flete. Piden un aumento de la tarifa nacional y también el traslado al productor de las tasas municipales y derecho a playas de los puertos. Desde CATAC y FETRA argumentaron que la devaluación del 60% de diciembre se reflejó en todos los insumos del sector y detallaron que se registró un aumento mayor al 30% en el combustible, un 30% en los neumáticos y del 400% en los peajes. Ante las dificultades que enfrentan los transportistas cuando arriban a las terminales, donde a veces esperan varios días para poder descargar los granos, las entidades quieren que se implemente un sistema de cupos numerados. Los transportistas también reclaman un aumento de la seguridad en las zonas portuarias con presencia de fuerzas nacionales e inversiones en infraestructura vial y accesos a puertos. La flota de camiones para traslado de productos agropecuarios en Argentina asciende a unas 700.000 unidades, un 60% corresponde a unidades utilizadas para uso propio y el 40% restante a empresas de transporte. Si está buscando un vehículo para su empresa, llegaron a Uruguay los nuevos modelos Jinerai, de la mano de Nordex, en su formato de doble cabina, utilitario, furgón y minibús. Nordex es garantía con 50 años de trayectoria, brindando el mejor servicio a sus clientes. Nordex, seguridad y respaldo para su empresa. Mientras tanto, en Colombia, llevan adelante un paro en el transporte de 50 días, reclamando reivindicaciones que no son ajenas tampoco a los transportistas uruguayos. Escuchen. En varios pueblos de Boyacá, en el centro nororiental de Colombia, los mercados empiezan a verse vacíos, mientras la cebolla, la papa y otros alimentos se pudren en las chacras en donde se producen. Los alimentos quedaron estancados en donde se cosechan porque no hay cómo movilizarlos. Los transportistas de carga, principalmente pequeños y medianos, que son clave para el desarrollo de la economía, protestan por las políticas gubernamentales, que según ellos los están llevando a la ruina. El gobierno dice que no se dejará chantajear con la huelga y pide el diálogo sin condicionamientos a un gremio que tiene la capacidad de mover más de 200 millones de toneladas al año. El paro, que ya lleva 50 días, parece agudizarse con el paso del tiempo. Las protestas se hacen cada vez más violentas. Las autoridades investigan la muerte de un joven en medio de las manifestaciones y los choques que se dieron con el escuadrón móvil antidisturbios de la policía. Los principales puntos de debate están en la sobreoferta de vehículos para el transporte de carga, que se agudizó con la desaceleración económica que vive el país, las tasas y formas de pago de los fletes, que según los transportistas superan sus ingresos, y los procesos de chatarrización.
Al permitirse el ingreso de más camiones a las vías del país para cumplir compromisos adquiridos en los tratados de libre comercio, TLC, se lleva a los camioneros a la ruina, señala la organización Dignidad Agropecuaria Colombiana, que insiste en decir que sobra más de la mitad de los camiones matriculados en el país. Según los voceros del gremio de camioneros, muchas rutas las están trabajando ganando hasta el 50% menos de los costos operativos. La Asociación Colombiana de Camioneros, además, insiste en señalar la urgencia de bajar los precios de combustible en el país y recalca que es necesaria una regulación integral que permita disminuir los costos en la modernización del parque automotor. Alegan que con el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social se dejaría por fuera de circulación a los camiones que tengan más de 20 años rodando. Más de 280.000 camioneros se han unido en la protesta que incluye bloqueos de carreteras. Y así, amigos, llegamos al final de este encuentro con Transporte y Logística. Seguiremos andando para que ustedes estén bien informados. Será hasta cuando ustedes lo decidan. Hasta entonces. Transporte y Logística fue una presentación exclusiva de Móvil, líder mundial en lubricantes, y Julio César Lestido, con Volkswagen y MAN, dos grandes marcas en un mismo lugar.